El rectángulo, como pues ustedes ya lo saben, es un tipo de paralelogramo, ya que tiene sus lados opuestos paralelos. Entonces, lados opuestos paralelos, ¿cierto? Este rectángulo, a diferencia del cuadrado, no tiene todos sus lados de igual medida. Entonces, ¿aquí qué vamos a encontrar? Primero que los lados opuestos, al ser paralelos, me van a determinar lados de igual medida, pero no todos, ¿listo? Sino que directamente vamos a decir que los lados opuestos tienen la misma medida, pero los lados adyacentes no. Los lados adyacentes no. Entonces, si eso lo pasamos a un rectángulo, nos vamos a encontrar con un rectángulo donde si yo tengo los lados A, B, C y D, son los lados, ¿cierto? Entonces, el lado A, o sea, este lado, tiene como opuesto a ¿cuál? A C. Sí, profe. A C, ¿correcto? Entonces, A es opuesto de C. Estos dos son opuestos. Por tanto, A y C miden lo mismo. ¿Listo? Eso se va a cumplir en cualquier rectángulo. Lo mismo va a pasar si yo miro los otros dos lados. Entonces, el lado B y el lado D, entonces, tenemos la misma situación. B es opuesto de el lado D. Por tanto, A y D, perdón, B y D, que son los que estamos comparando aquí, tienen la misma medida. Entonces, B es la misma, tiene la misma medida de D. Esos son opuestos. Cuando yo hablo de lados adyacentes es porque están al lado. Es decir, aquí de este mismo rectángulo yo puedo decir que A es adyacente a B. Porque si tú te das cuenta, aquí está A y aquí está B, están unidos en este vértice. Entonces, al estar unidos en ese vértice son adyacentes. Entonces, A es adyacente con B. Entonces, como A es adyacente con B, en un rectángulo tenemos que A mide diferente de B, no tienen la misma medida, ¿listo? O no son iguales, hablando en términos de su longitud, de cuánto miden. Lo mismo va a pasar cuando comparamos A con D. Entonces, A y D son adyacentes también. Adyacentes, porque si tú te das cuenta, aquí está A, aquí está D y se unen en este vértice. Entonces, uno está al lado del otro, adyacente. Entonces, en este caso, nuevamente, A es diferente de D o no son iguales. Y puedo hacer el mismo ejercicio con todos los lados. Si yo elijo el lado C, pues pasa exactamente lo mismo. ¿Listo? Esa es una de las características. Cualquier rectángulo, ¿listo? Entonces aquí voy a colocar esa siguiente anotación, y es que todos los rectángulos tienen 4 ángulos rectos. Cuando yo hable aquí directamente, cuando utilice el término ángulos, nos estamos refiriendo al ángulo interno, siempre, ¿vale? Cuando nos vayamos a referir al ángulo exterior, en ese caso sí lo llamamos con su nombre completo. Entonces le colocamos ángulo exterior o ángulo externo según corresponde. En este caso, todos los rectángulos tienen ángulos, 4 ángulos rectos. Recordemos que los ángulos rectos son de 90 grados. ¿Listo? De 90 grados. 90 grados exactos. Por eso el nombre. De recto y pues ángulos rectos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados, entre C y D otro ángulo de 90 grados y entre A y D otro ángulo de 90 grados. Si seguimos esta definición de que un rectángulo, de que todos los rectángulos tienen 4 ángulos rectos, podríamos decir entonces que un cuadrado, espera, digo un cuadrado, eso, un cuadrado
es un rectángulo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? No. No, profe. Pues les voy a contar que un cuadrado sí hace parte de la clasificación de los rectángulos. ¿Listo? ¿Un cuadrado es un rectángulo? Sí. ¿Listo? Solamente que tiene una excepción y es que todos los lados son iguales. Pero es que la definición de rectángulo, que la acabamos de mirar acá, es que todos los rectángulos tienen 4 ángulos rectos o de 90 grados. Y si nos damos cuenta, en nuestro cuadradito tenemos un ángulo de 90 grados acá, otro ángulo de 90 grados acá y otro ángulo de 90 grados acá y otro acá. Es decir, un cuadrado también es un rectángulo, ¿vale? Entonces, se puede aplicar las mismas fórmulas que vamos a ver para el rectángulo, también las podemos aplicar en el cuadrado. Entonces, ahí es indiferente de si la figura tiene los lados iguales o no, para la hora de calcular el área y el perímetro, que es lo que procederemos a hacer ahora, a partir de de la concepción de rectángulo. Entonces, un cuadrado sí puede ser un rectángulo. La única diferencia es que en los cuadrados sí tienen los lados iguales. Entonces, en este caso, sí. Entonces, un cuadrado es un rectángulo con lados iguales. De hecho, dentro de la clasificación de los cuadriláteros, no se deberían separar en cuadrado y en rectángulo, sino en rectángulo como tal, y este rectángulo sí se separaría en los que tienen lados iguales, lados diferentes, siendo el cuadrado de los lados iguales y otros rectángulos los que tienen lados diferentes, como los que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto es más como de cultura general, de que ustedes tengan claridad de que un cuadrado sí puede llamarse rectángulo. ¿Listo? Bien, ahí ya tendríamos una primera parte. No se preocupen si no han terminado de tomar apuntes, ya ahorita regresamos para que terminen de copiar, ¿vale? Continúo. Elementos de un rectángulo. Entonces, si no han terminado de tomar apuntes, presten atención y ya ahorita regresamos a tomar apuntes, ¿listo? Los elementos de un rectángulo no varían en comparación a los elementos de un cuadrado y de los cuadriláteros en general. Entonces vamos a recordarlos aquí rápidamente. No los voy a definir, creo que ya con las definiciones que hemos hecho en las dos sesiones anteriores es suficiente, ya la tienen clara. Vamos a identificarlos y a escribir cuáles son, ¿vale? Entonces, empecemos con ¿cuál es el elemento más pequeñito de un cuadrilátero? Vértice. Los vértices, muy bien. ¿Dónde están los vértices? Las esquinas. Las esquinas. Ok, o sea que por acá tenemos vértice. Listo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos tenemos? Lados. Ok, los lados, muy bien. El Tendríamos ángulo. entonces La lados. Diagonal. Diagonal. ¿Cómo definimos los lados? Profe, son los que unen los vértices. Entonces, Listo, son los segmentos que unen dos vértices, dos nomás, ¿listo? Vale, entonces tengo dos vértices y los lados que están ahí dentro. Entonces los lados, aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Cuadrilátero, 4 lados. Entonces, bien, ¿qué otro elemento tenemos? Diagonal. La diagonal. ángulo interno. La diagonal. Voy a colocarle nombres a los vértices, ¿listo? Entonces este cuadrilátero se va a llamar el rectángulo ABCD. Listo. Entonces, del rectángulo ABCD, así se nombra, se conoce. Y vamos a hacer la lista de cada uno. Ya nombraron los vértices. ¿Cuáles son los vértices de ese cuadrilátero? A, B, C, D. A, B, C, D. Entonces, A, B, C y D. Si ustedes se dan cuenta, los vértices me dan el nombre de la figura. Y eso va a pasar con los cuadriláteros, con los triángulos, con los pentágonos, con todas las figuras, con los ángulos incluso. Entonces, los vértices me van a dar el nombre. Vale. Después tenemos los lados. ¿Los lados qué son? No cuáles, sino qué son. Segmentos. Segmentos. ¿Cómo nombramos un segmento? Línea que une los vértices. Pero ¿cómo o sea, sí, esa es la definición. Pero ¿Línea ¿cómo los recta? nombramos a la hora de escribirlos? Línea recta. No.
No, porque una cosa es segmento y otra cosa es una recta. Segmento es un pedacito de la recta. ¿Cómo los nombramos? ¿Qué tenemos que hacer o cómo escribimos el nombre de esos segmentos? Yanko, señor. Si no estoy mal, es AB, BC, CD y DA. Sí. Y hay que colocarle un simbolito que nos diga que son segmentos, correcto. Para nombrar los lados, como son segmentos, entonces vamos a utilizar la notación de los segmentos. Entonces, ¿cómo los nombramos? Con el principio y el fin. Entonces, por ejemplo, este primer lado, ¿sí? Ese primer lado empieza en A y termina en B. Entonces, pues coloco el segmento que va desde A hasta B. Y para decir que es un segmento, coloco la línea en la parte superior. Entonces, ahí decimos que es el segmento que va desde A hasta B. ¿Cómo nombro los otros lados? B, C, C, D y D, A. Entonces, sería el segmento que va desde B hasta C, el segmento que va desde C hasta D, ¿y cuál otro? D, A. Y el segmento que va desde D hasta A. ¿Listo? Si usted hubiera escrito el segmento AD, vale, es lo mismo. ¿Listo? Porque estaba refiriéndose a la misma línea. Entonces, es lo mismo ir desde aquí hasta acá que desde aquí hasta acá. Entonces, ahí está. Tendríamos los lados. Listo. Después de los lados, ¿qué otro elemento teníamos? Diagonal. Diagonales, ok. Diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene ese rectángulo? Dos. Muy Dos. bien. Como Dos. cualquier otro rectángulo, como cualquier otro cuadrilátero. ¿Cuáles son las diagonales? A ¿Cómo y- las nombro? A y C, A y D y C y B. B y D. Ok, el segmento AC, muy bien, y el segmento BD. Usted dice, bueno, pero es que eso no está dibujado ahí. No pasa nada, dibújalo. ¿Sí? Entonces ahí está el que va desde B hasta D, o desde D hasta B. Es lo mismo. Y acá tendrías, y ahí tendrías el que va desde A hasta C, que es la otra diagonal. Magnífico. Ya tenemos los elementos. Lo que no sé es por qué no quiere borrar. Ah, ya quiso borrar. Profe, ¿y los ángulos? Profe, Y los nos ángulos. faltarían los ángulos, correcto. Permítanme, que es que no sé por qué. Ahora sí. Ahora, ángulos. Ángulos internos. ¿Listo? Ángulos internos, ya sabemos, son 4, son rectángulos. Entonces, si yo quiero nombrar este ángulo de acá, ¿cómo lo nombro? ¿Sí? Hay dos maneras. Hay dos maneras de nombrarnos. Podemos decir directamente el ángulo, ese es el símbolo de ángulo, ¿no? El ángulo C, porque entonces ese es el vértice donde está y está bien nombrado. Entonces, del mismo modo, pues nombraríamos los demás. Ángulo C, ángulo D, ángulo A y ángulo B. O yo puedo nombrar ese ángulo siguiendo todo el recorrido. Ese ángulo lo forma esta recta y esta recta. Entonces sería el ángulo y desde donde empiezo, sentido antihorario siempre. ¿Listo? O sea, en sentido contrario a como gira el reloj. Entonces tú te encuentras la B, luego te encuentras, sigues el caminito, encuentras la C, sigues el caminito y terminas en la D. Esa es otra forma de nombrarlo. El ángulo BCD. Entonces tú puedes nombrar este ángulo de acá como ángulo C y estaría bien, o el ángulo BCD y también estaría bien. ¿Listo? Entonces es bueno que tengan en cuenta las dos notaciones porque más adelante las vamos a tener. Por ahora, entonces vamos a dejar la más corta de manera, la escribimos, listo. Tendríamos los ángulos internos. Para los ángulos externos, pues habría que colocarles nombre. ¿Listo? Ustedes ya saben cómo se ubican. Ya saben que, por ejemplo, si yo quiero un ángulo externo aquí a D, lo que hago es proyecto el lado y aquí tendría el ángulo externo. El ángulo externo está por fuera. Entonces yo proyecté aquí el lado, el lado CD. Entonces lo seguí dibujando y ahí me dio el ángulo externo. Pero si hubiera querido prolongar el ángulo AD, pues también lo hago y aquí me va a quedar el ángulo. Y la característica es que este ángulo que encontré primero y este ángulo que acabo de encontrar son iguales. Por eso no se cuentan dobles, sino que te decimos que ahí hay un solo ángulo, porque en realidad esa medida es la misma. ¿Listo? Lo recordarán por allá del primer periodo cuando vimos ángulos entre paralelas y esos son ángulos opuestos por el vértice. Tengo un vértice, dos rectas y pues los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Y ahí lo tenemos. Esos serían los elementos
Como les dije, la idea es, en este caso, no quedarnos con bueno, no seguir con la definición mejor, que ya la habíamos abordado en las clases pasadas, sino ir a nombrarlos, a ver los prácticos, a identificarlos, que esa es como la finalidad. Finalmente, ya para concluir el tema de lo que son los rectángulos, vamos a abordar las dos magnitudes que le podemos calcular a él. Entonces, que son el perímetro y área de un rectángulo. La semana pasada hicimos un trabajo fuerte en lo que era el perímetro, ¿sí? La ventaja, que aquí va a ser el mismo procedimiento. Habíamos dicho que el perímetro en el cuadrado, ¿cómo se calculaba? Midiendo los lados y ¿Y lo qué, multiplicamos. y qué hacíamos con la Por medida le de los sumar lados? todos los lados. Se sumaban, muy bien, Camilo. Entonces, cogíamos la medida de los 4 lados y la sumábamos. Ay, pues adivinen que en el rectángulo es lo mismo. Fíjense que en el rectángulo el procedimiento es exactamente igual. Entonces, perímetro del rectángulo, ¿qué tenemos que hacer? Sumar. Entonces, es la suma de sus 4 lados. Claro, usted debe asegurarse que los 4 lados deben estar en la misma magnitud, en la misma unidad de medida. ¿Listo? Los lados deben estar en la misma unidad de medida. Si alguno de los lados no está en la misma unidad de medida, entonces debes convertirlo. Entonces los lados deben estar en la misma unidad de medida. Es decir, todos en centímetros, o todos en metros, o todos en kilómetros, no importa, pero que sea la misma unidad de medida. Entonces aquí la fórmula pues es bastante sencilla porque usted ya la tiene clara. Perímetro es lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4 y se acabó. ¿Listo? Para el área, pues aquí ya no vamos a elevar al cuadrado porque no son lados iguales. ¿Listo? El área recordemos que es la superficie encerrada. Es decir, que nuestro rectángulo, a ver si puedo dibujar un rectángulo medianamente decente, eso. La superficie es lo que está por dentro. O sea que eso que acabo de escribir, esto que va aquí por dentro es el área. Es decir, área es esto que está aquí por dentro. ¿Listo? Mientras que el perímetro, que no me aparece el mouse. Un momento, por favor. Ya. Mientras que el perímetro, lo voy a escribir así para que nos acordemos. El perímetro es darle la vuelta. ¿Listo? Entonces, perímetro es darle la vuelta. Área es lo que está por dentro. ¿Listo? Esa es la diferencia. Para calcular el perímetro, entonces, de un rectángulo, ya sabemos, sumamos la medida de todos lados. Y para el área, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? Base por altura. Multiplicando la base y la altura. Entonces, base por altura. ¿Listo? La fórmula entonces es base por altura. Altura con H porque las fórmulas son del inglés. ¿Listo? Entonces, base, pues es la misma traducción, pero altura, entonces es con H. ¿Listo? Entonces, base por altura. O también podemos escribir largo por ancho. O también podemos colocar lado largo por lado corto. ¿Listo? Lo importante es que tener en cuenta que la base es uno de los lados y la altura es otro lado, pero no el que mide lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a medir los dos lados, vamos a multiplicar los dos lados que miden diferente. Y listo. Miremos rápidamente. Supongamos que usted tiene, a ver cuánto nos quedan, 2 minutos, alcanzamos. Entonces, ejemplo. Tengo una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol de toda la vida. Entonces tengo acá. Listo, cancha de fútbol. Nuestra cancha de fútbol entonces tiene, digamos que 50 metros de largo, ¿sí? Y tiene 30 metros de ancho. Vale. Perímetro. Una pregunta digna de calcular el perímetro es,
¿cuántos metros recorre una persona al darle una vuelta a la cancha? Entonces, fíjense que en esta pregunta tenemos darle una vuelta. O sea que debo organizar todos los datos y mirar cuánto hay desde este punto hasta que vuelva a llegar a ese punto, dando un recorrido completo, perímetro. ¿Listo? También podría preguntar cuántas vueltas debo darle, cuántas vueltas se deben dar para recorrer 1 kilómetro. Por ejemplo, ahí tendríamos nuevamente que calcular el perímetro para poder encontrar la respuesta a esa pregunta. O podríamos también solucionar la pregunta directamente del área. ¿Cuál es la superficie o cuál es el área encerrada? O el área de la cancha. Ahí tendríamos aplicaciones que vamos a retomarlas ahora cuando empecemos a hacer la actividad. Eso sería la parte de área, perímetro y características de un rectángulo.